Atención, el mundo está en alerta tras la declaración de una nueva pandemia global. No se trata de un virus, sino de algo que está transformando la manera en cómo vivimos. Veamos de qué se trata. 300 millones de empleos podrían estar en riesgo a nivel mundial en los próximos años debido al desarrollo y uso de la tecnología derivada de programas de inteligencia artificial. Científicos y directivos de Microsoft, Google y otras empresas de la industria tecnológica emitieron una nueva advertencia sobre los peligros que representa la inteligencia artificial para la humanidad. China presentó al primer conductor de noticias virtual, un producto que resulta de la conjunción de la inteligencia artificial con otras tecnologías de frontera. El grupo Fórmula en México dio a conocer oficialmente a esta señorita que está a nuestras espaldas, se llama Nat. Es su presentadora de noticias creada con inteligencia artificial y es la primera en América Latina. Lo que la ONU ha denominado como una pandemia no es un virus biológico, sino algo mucho más profundo y omnipresente, la inteligencia artificial. Desde su llegada a nuestra vida cotidiana, la inteligencia artificial ha comenzado a transformar la forma en que trabajamos, nos comunicamos y hasta cómo pensamos. Si bien ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar la eficiencia en campos como la medicina y el entretenimiento, sus efectos colaterales sobre la interacción humana y el sentido de identidad son preocupantes. La inteligencia artificial yo la utilizo para muchas cosas, ya sea para una actividad, para una formativa, un parcial, para todo. Bueno, yo uso la inteligencia artificial para no solo para ayudarme con mis tareas, sino que para el día a día me puede funcionar si necesito hacer algún caso o si necesito ayuda en la oficina. No es algo que te da todas las respuestas, sino que te sugiere actividades que puedes ejecutar para que puedas hacerlas mejor. Utilizo la inteligencia artificial al momento de crear imágenes. Si no consigo una imagen que necesito, pues esa siempre va a ser una buena opción. También al momento de, por ejemplo, si necesito crear como una campaña, me puedo guiar de ChatGPT para saber cómo sería el método perfecto para yo recrear la campaña y todo eso. Bueno, yo utilizo la inteligencia artificial para actividades como las tareas y entre otras cuestiones para que me ayuden en mi organización personal. Tenemos con nosotros a Nicolai Navia, docente de la Universidad Autónoma del Caribe y conocedor de este importante avance en la sociedad. Profesor, ¿la IA nos está deshumanizando? La inteligencia artificial podría reducir y inducir un declive intelectual en el ser humano si no hay una adecuada autorregulación para también mantener un espíritu de exigencia en el desarrollo de ciertas habilidades y ciertas competencias. Al que le gustan los atajos va a encontrar el camino perfecto lleno de atajos. Pero no a todo el mundo le gustan los atajos, o sea, hay quienes todavía conservan un espíritu de autoexigencia y sabrán aprovechar este tipo de recursos sin caer en ir en contravía de su propia formación y de su propio y en el desarrollo de sus propias competencias. Autorregulación me parece la palabra clave, nada que hacer. Otro de los asuntos de amplia discusión tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Desde el temor de que reemplace a trabajadores humanos en sectores como la manufactura, la logística y hasta en profesiones calificadas, hasta la promesa de que abrirá nuevas oportunidades laborales. ¿Pero estamos realmente preparados para esta transición? Extendimos la pregunta al profesor Navia y esto fue lo que manifestó. Para responder a esta pregunta vamos a retroceder a 1765, cuando James Watt inventa la máquina a vapor. Durante todo el siglo XIX, a partir de ese invento se van a dar grandes cambios tecnológicos, dentro de los cuales hay dos importantísimos. Uno es la locomotora y otro son los telares. En el caso de la locomotora, imagínense ustedes cómo estarían los dueños de los coches de caballos que se utilizaban para transportar mercancía. Esa era la manera en que se distribuía y se movía la mercancía a través de los caminos. Imagínense esa gente al ver esas moles de acero jaladas por una locomotora, decenas de vagones capaces de mover toneladas de un solo viaje. Si esta gente que se dedicaba a las diligencias de caballos y a transportar mediante caballos y carretas la mercancía,
visualizaban su negocio como una cría de caballos y una construcción de remolques para poder mover mercancía, pues la sola presencia de la locomotora debió haberlos hecho sentir devastados, aplastados. A la hora de transportar mercancía, si yo lo hago en tren, si yo lo hago en avión, si yo lo hago en camión, es irrelevante. El medio tecnológico no cambia el núcleo de mi negocio, que en este caso era transportar mercancía. En ese sentido, entonces, la inteligencia artificial, pues es eso, una innovación tecnológica, un medio más que existe para mejorar, para potenciar nuestra capacidad de producción o nuestra capacidad profesional. En aquel entonces seguro también se debieron haber perdido muchos empleos. La gente que se dedicaba a la cría de caballos ya no eran necesarios tantos, los carpinteros que construían las carretas, en fin. Pero también se generaron nuevos empleos. La gente que tenía que montar los rieles por todo el territorio, los que tenían que fraguar y forjar esos rieles, los que tenían que construir las locomotoras, los que tenían que cargarlas, moverlas, etc. Entonces, el impacto social que todas estas innovaciones tecnológicas tienen siempre es significativo y es drástico. Pero como todo cambio, hay que saberlo asumir, hay que saberlo asimilar. Pero la llegada de la IA no solo plantea preguntas sobre el empleo, también abre un abanico de dilemas éticos. ¿Qué sucede cuando una máquina toma decisiones que antes solo los humanos podían tomar? Salimos a las calles a consultar sobre el uso que los jóvenes le dan a la IA. Observemos. Sinceramente, yo prefiero interactuar con una persona antes que con una máquina, porque siento más empatía con la persona, siento conexión. En cambio, si interactúo con una máquina, siento como mucha monotonía, en el sentido de que la voz es muy como plana y la idea es sentir como la energía y la conexión con la persona, obviamente para que cuando te ofrezca un producto o algo se sienta mejor la compra o la atención. Bueno, no, creo que nada se iguala a la interacción humana y la inteligencia artificial creo que carece de sentimientos, entonces pues no. Nunca he preferido interactuar con una IA que con una persona. La inteligencia artificial llegó para quedarse y como toda gran revolución trae consigo desafíos y oportunidades. Sin duda, la forma en que respondamos a esta pandemia tecnológica determinará el futuro de nuestra sociedad. Ya decía Albert Camus en La peste que la peor epidemia no es biológica sino moral, y no se equivocó, porque el contagio del COVID o la gripe puede prevenirse con el uso del tapabocas. Pero ¿en qué medida es posible evitar la propagación de la plaga artificial que desafía los límites de la inteligencia humana? Desde ER Report les invitamos a reflexionar y a mantenerse informados sobre los avances de la inteligencia artificial, porque al final del día la tecnología puede definirnos, pero nosotros tenemos el poder de definir cómo la usamos. Muchísimas gracias y eso fue todo en ER Report.